Invitada cuando son las 11 de la mañana con 52 minutos. Vamos a conversar con la doctora Carmen Cabala. Ella es médico rehabilitadora del Departamento de Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. Con usted vamos a conversar acerca del tema cómo identificar a los niños con déficit de atención e hiperactividad en el colegio. Pero tiene que ser en el colegio, ¿no nos podemos dar cuenta en la casa también? Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Encantada de estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación y hablando acá en nombre del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ministerio de Salud. Vamos a hablar de el TDAH, ¿no? A veces es difícil entender. ¿Por qué ponen las siglas? Si nos pueden decir trastorno de atención e hiperactividad en el desarrollo, pero así también tenemos que comprenderlo, ¿no? Claro, es más que nada las siglas para abreviar, pero el TDAH significa, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En realidad, estamos haciendo alusión a un trastorno que, si bien es cierto, las manifestaciones primeras que podemos observar es a través de la conducta del niño, que vemos que se desenvuelve como un niño diferente al promedio, es decir, es un niño que demanda más atención porque es más inquieto, es más curioso, es quizás más impulsivo, más impaciente, quiere las cosas más rápido, y por otro lado también es un niño que rápidamente nos cuesta llamar su atención, que nos haga caso, que nos escuche, que se mantenga en su asiento. Eso es como que ya nos llama la atención, ¿no? Entonces se llama trastorno porque es diferente o fuera de lo usual, ¿no? ¿Agresividad también? No es parte propia, pero un niño puede llegar a desarrollar agresividad, es decir, ya un trastorno de conducta asociado, cuando no ha sido bien llevado. O sea, un niño con TDAH no tendría por qué ser violento, no tendría por qué autoagredir o agredir a otras personas per se. Pero si llega a eso, ya es porque ya ha desarrollado mucha ansiedad porque ha sido mal llevado, ¿no? ¿A partir de qué edad nos podemos dar cuenta si cuáles son los primeros síntomas en los que los padres podemos poner atención? Claro. Luego la pausa comercial. Parece que en cualquier momento vamos a estar con noticias de actividades oficiales, pero nosotros continuamos aquí en Nacional con un tip. Vamos antes. La hiperactividad puede manifestarse de forma distinta en las diferentes etapas de la vida, mientras que el déficit de atención suele aparecer por lo general cuando se inicia la etapa escolar y persiste durante la adolescencia y la edad adulta. La persona que padece de hiperactividad y déficit de atención se caracteriza por hablar mucho, se distrae con facilidad, no es constante, no puede estar quieto, es olvidadizo y le cuesta seguir órdenes e instrucciones. Esa es la suya, don Manuel. Los 50 de Joselito. Tú sabes lo que es los 50 de los Joselitos, ¿no? Sí. ¿Qué es? No sé, señora. Bueno, esto es un caso realmente. Carita inocente. Bueno, vamos con el tema. ¿Qué es eso? Es que le contesta, no sé. Con esa carita inocente, señora. Yo creo que hay que pasarle por el consultorio de la doctora. Yo creo que sí. El tema es cómo identificar a los niños con déficit de atención, y en realidad este es un tema bastante serio porque hay padres de familia que de repente no estamos preparados para tener un niño con déficit de atención, y a veces confundimos ciertas actitudes de nuestros hijos que nacen con este problema y no los atendemos a tiempo, y a veces cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Por eso es importante esta charla, esta conversación, y por eso le preguntaba en qué momento se manifiesta y cuáles son esos síntomas. Sí, claro que sí, Yuli. En realidad empezamos a diagnosticar esto desde los 3 años de edad
en el servicio, en el departamento de aprendizaje también los recibimos desde esa edad, porque es necesario cotejar que la dificultad se presenta tanto en casa como en colegio. Dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 está que estas dificultades tengan una antigüedad mayor de 6 meses, que se presente en casa o en colegio, es decir, que no sea condicionado por el entorno, ¿no? Y dentro de los criterios de déficit de atención tenemos a un niño que es inconstante, un niño que tiene mucho desgano para hacer las cosas, que interrumpe lo que está haciendo, se distrae fácilmente por lo que pasa alrededor, comete errores también con frecuencia. Se le pidió que haga de arriba para abajo, él hace de abajo para arriba, pese a que él pudiera saber las cosas, pero como se distrae y no escucha bien lo que se le está pidiendo, hace otra cosa, que no necesariamente implica una capacidad intelectual. Ahora, eso también es muy importante informar al público de que no una persona con TDAH tiene un nivel intelectual promedio o elevado. Es decir, que es muy importante identificar el trastorno que ellos puedan estar pasando, porque sus errores, su bajo rendimiento académico, no es porque no sea capaz o porque no sepa o ya como para relegarlo, sino que simplemente su capacidad para responder las preguntas o responder las cosas puede estar condicionada por la capacidad de distraerse, ¿no? Ahora hay que tener cuidado también con el diagnóstico, ¿no? Previamente hay que tratar de superar algunos posibles problemas físicos, ¿no? Como sordera, como por ejemplo que el niño no vea bien, ¿no? Tal cual. Así es, por eso es que el diagnóstico ha de ser multidisciplinario, ¿no? Ajá. Entonces hay que, para que un niño que tenga bajo rendimiento escolar, que tenga problemas de atención, problemas de hiperactividad, bueno, primero, descartar que el coeficiente intelectual sea adecuado. De segundo, porque un niño con déficit intelectual también puede manifestarse así, pero no porque tenga TDAH, sino por su problema intelectual. También igual, como bien mencionas, es descartar que tenga algún problema sensorial, auditivo, visual, y también descartar que no tenga una condición neurológica de fondo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Generalmente estos niños son detectados en colegio, ¿no? Nadie pasa desapercibido hasta que llega al colegio y uno nota, hay un problema con él. Entonces, generalmente los profesores tienden a derivarlos al neurólogo, porque es lo que a veces no se conoce, que también se puede abordar desde el punto de vista de psicopedagógico, ¿no? Cuando un profesor está atento a esto. Pero sucede a veces que un profesor puede no tener conocimiento qué es este tipo de anomalía, se puede decir, que sufra un niño, y entonces el profesor puede decir, este niño tiene mal comportamiento. Lo etiquetan. Y lo etiquetan de esa manera, y ahí vienen los problemas. Exactamente, y ahí es donde al niño se lo hunde, ¿no? Pese a que él pudiera rendir mucho mejor si es que la enseñanza fuera diferente, ¿no? Como bien menciona, estos niños, todos los niños con TDAH significan un reto a la currícula establecida, tradicional. Implica también un desafío para los profesores para empezar a preocuparse y ver al niño como una persona integral, ¿no? O sea, si no rinde no es solo porque no quiere, sino que debe haber alguna cosa más, ¿no? Si yo en casa tengo un niño que de repente constantemente tengo las quejas del profesor o profesora que mi niño tiene mal comportamiento, pero yo sé que mi hijo es inteligente, entonces si el profesor no se ha dado cuenta, yo como padre o madre de familia tengo que buscar una solución o ayuda profesional para encaminar de repente a mi hijo o hija. Exacto. Y es muy importante lo que mencionas, porque también no entrar en negación, ¿no? O sea, decir, el profesor dice, pero yo veo que él está bien, no es verdad, ¿no? O sea, tengo muchos pacientes de que los papás también entran, mucho el tema también cultural, ¿no? El papá sobre todo niega, la mamá se sobrepreocupa y el papá lo minimiza también, ¿no? Entonces hay que mejor atenerse a los hechos. Entonces, mejor buscar al menos evaluaciones por profesionales. Lo correcto sería, pueden llevarlo normalmente para llegar al departamento de aprendizaje en el hospital, tiene que el niño ser derivado de otros centros de salud de nivel 1 o 2. Entonces, llevarlo al centro de salud refiriendo las dificultades que tienen y de ahí ser derivado al hospital. ¿Este problema tiene cura? Sí, tiene control, se controla. Pero no se cura. No se cura, pero se controla. Se medica en algunos, las guías y los protocolos mencionan la evidencia de que
mejor el resultado se optimiza cuando hay apoyo psicopedagógico, es decir, las terapias de aprendizaje, acompañado, si es que realmente lo necesita, de una medicación. Pero nosotros en el hospital de rehabilitación no medicamos. Personalmente tampoco yo estoy a favor de la medicación. Sin embargo, hay algunos casos que se han visto beneficiados con la medicación, ¿no? Por otro lado, el manejo también debe ser multidisciplinario, es decir, no solo es responsabilidad de las terapias, no solo es responsabilidad del colegio, sino también en casa, que los papás también se informen, se eduquen y hayan pautas de crianza establecidas, no saber poner límites al niño, que haya también coordinación. Lamentablemente muchos de estos niños justamente vienen de hogares disfuncionales donde los padres están separados y en una casa tienen una cultura, en la otra casa en la otra cultura, cambian las rutinas, uno es el que engríe, el otro es el que exige mucho, entonces hay discontinuidad también entre las pautas y eso también genera más confusión, ¿no? Bueno, este es un tema bastante amplio, realmente tocado desde diversos puntos, de padre, familia, desde los hogares disfuncionales, colegios, pero al menos, gracias a Dios, ahora existe la información a la mano donde los padres pueden hurgar, buscar, investigar y ponerse en contacto con profesionales como usted. Queremos agradecerle el hecho de compartir con nosotros su experiencia profesional. Estamos contentos con usted, doctora Carmen Cábala, médica rehabilitadora del Departamento de Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y encantada de acompañarlos y cuando guste. A usted las gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, vamos a ir. Muchas gracias y encantada de acompañarlos y cuando guste. A usted. Guste. A usted.